Continuamos con nuestro martes de salud en Tardes del Sol, hoy hablando sobre los cálculos renales, qué son, cómo se forman, por qué se desarrollan y cuáles son las causas que lo impulsan. Nos lo acaba de explicar nuestro nefrólogo y ahorita estamos muy felices de recibir a semejante eminencia de la urología en nuestra sala de la buena energía, el doctor Lupi Mendoza. Doctor, bienvenido. Doctor Lupi, buena energía, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Estar con ustedes después de tanto tiempo. Doctor, pues nos hablaba el doctor Mercado hace un momento de las causas, un poco de por qué se generan, cómo sobrellevarlo, y con usted nos vamos a enfocar entonces en el tratamiento. Cuando ya están esos cálculos ahí, ¿qué es lo que procede? Bueno, hay dos formas de diagnosticarlo. Uno, en una ecografía común y corriente que la gente se hace por cualquier motivo. Van y les piden una ecografía y descubren que tienen cálculos en los riñones y nunca han sentido nada. Y la forma más común es cuando da el cólico renal, que es uno de los dolores más aterradores que puede tener el ser humano. Por eso le llaman el parto de los hombres. ¿Por qué de los hombres? Porque la posibilidad es 3-1, más frecuente en hombres que en mujeres, pero es 3-1. Entonces, las mujeres no es que estén libres del cálculo, Claro. Les da también cálculo, les da cólico renal. Y el cólico renal uno consulta porque consulta. Una cosa es el cálculo en el riñón, que no se ha movido, no duele, no molesta. Y otra cosa es el cólico. El cólico es sensación de muerte, es una sensación que se va a estallar uno por dentro, que se va a reventar, que algo grave está pasando y normalmente ese paciente consulta. Y se llama cólico porque es en un órgano hueco, entonces produce espasmo, dolor severo y se relaja. Y el uréter es muy delgadito, el uréter tiene 3 milímetros de diámetro. Entonces, mientras va bajando el calculito, de las pocas reacciones tontas que tiene el organismo es el cólico renal, porque en vez de abrirse el uréter y decir salga, salga rápido, el uréter hace un espasmo como diciendo, uy, te atrapé. Y al dejar atrapado el cálculo, no pasa orina alrededor, el riñón se distiende y los nervios que rodean la jerota producen un dolor que es sensación de muerte. Entonces hay que aclarar varias cosas, doctor. Cuando aparecen los cálculos que están queriendo expulsar, se están queriendo salir del cuerpo, ¿hay una falta de orina? O sea, ¿la gente puede no ir al baño y por ende también es una alerta? Puede ser una de las causas, aunque acuerden que tenemos 2 riñones, ¿no? Es de los poquitos órganos que es tan importante que tenemos llanta de repuesto. Entonces, cuando un riñón se tapa, normalmente el otro debería funcionar normalmente, pero sucede una situación hormonal que pasa por el sistema renina-angiotensina, que cuando se tapa un riñón, con frecuencia el otro también deja de funcionar en reflejo. Entonces sí, es una de las causas de falla renal aguda. Mucha frecuencia el paciente que tiene tapado un riñón, el otro también falla. Y eso se convierte en una emergencia. Además, no solamente es el manejo del dolor, sino no dejar que se deteriore la función renal. Entonces, el paciente que llega a urgencias es un paciente que debe ser estudiado, que debe ser abarcado en todo su sistema, porque es peligroso. Y ni qué decir cuando hay síntomas de infección. Cuando nos llega a urgencias, por ejemplo, aquí en la clínica en Banaco, que trabajo yo muy cerquita, es una de las principales causas en los días, porque Cali es una ciudad tórrida, cálida, y la gente tiene muchos cálculos urinarios. Entonces, de las principales causas de consulta en urgencias son los cólicos renales. La gente llega con el dolor. Y uno no va a decir, ya te puse una buscapina y se te quitó el dolor y andate para la casa. No, estúdielo, mire mínimo cómo está, dónde está el cálculo, qué tanto daño está produciendo en ese momento. Porque recuerdo, un paciente se puede morir por un cálculo. Claro. Cálculo e infección es un niño con una escopeta cargada en el centro de Cali paseándose con ella apuntándole a todo el mundo. Cálculo con infección es una emergencia. Sí. Uno tiene que resolver esa emergencia inmediatamente porque el paciente se puede morir. Yo recuerdo que fui a la clínica y tenía los dolores y yo pensaba que me iban a intervenir a hacer algo y para la casa, ¿no? Cuando el médico me dice, hermanito, hermanito, usted se va a intervención ya. Doctor, pero ya es ya. Y ahí mismo llévenlo y eso tráiganle las cosas porque aquí se queda. Y eso fue así porque estaba obstruyendo ya la vía urinaria. Es que el cálculo obstruye la vía urinaria y tenemos 2 formas de tratarlo. Lo que llamamos terapia expulsiva, en que usamos drogas que relajan el uréter y hacen que el cálculo pueda ser expulsado más fácilmente. Sobre todo cálculos menores de 5 milímetros tenemos el chance de expulsarlos espontáneamente, ayudados de medicamentos, pero hay el cálculo que se tranca y no sale, y no sale, y no sale, y ese toca operarlo. Entonces, uno puede definir en qué momento hago terapia expulsiva o cuándo ya me toca llevarlo a cirugía. Y las causas sine qua non para llevar a cirugía es dolor intratable, le doy de todo y no se le quita el dolor. 2,
que haga falla renal. El paciente deja de orinar o la creatinina se empieza a subir en sangre, eso es un signo ominoso de que tenemos que resolver el problema. Y 3, infección urinaria. Si el paciente está con infección urinaria, debemos protegerlo con antibióticos potentes y derivarlo inmediatamente porque es un peligro altísimo de sepsis. Acuérdense que la sangre se filtra miles de veces por el riñón. Claro. Entonces, si yo estoy con un riñón infectado, esa sangre se me está filtrando con infección. Entonces, estoy lanzando Infecta el infección a resto todo el del cuerpo cuerpo. y es una sepsis, que la sepsis urinaria es de las cosas más peligrosas que pueden existir. Puede morir el paciente. Se inmediatamente. puede morir, se puede morir. De hecho, infección severa con cálculo, si no se deriva en las primeras 24, 48 horas, tiene más de 50% de mortalidad. Entonces, esto llamado sobre la atención no solo para los pacientes, sino para los médicos generales que están en urgencias. Ojo con mandar un paciente con terapia expulsiva para la casa cuando está con infección y cálculo. Es un error garrafal. Hay que resolver el problema en urgencias. Claro, y tenerlo en observación. Pues doctor, pasa mucho, Vico lo mencionaba hace un momento, que cuando uno tiene un dolor generalmente en la zona abdominal o lumbar, en la espalda, no sabe por qué puede ser. Hice un mal movimiento, me acosté de mal lado, puede ser apendicitis, puede ser tal cosa vaso. o la otra, es vaso, bueno. No almorzaba, entre muchas otras cosas, pero ¿qué tanto sabemos o tenemos claro para identificar que estamos teniendo un dolor por cálculos renales? Ya. Salimos a las calles para preguntarle a los transeúntes si saben cómo detectar un dolor por cálculos renales y esto fue lo que nos contestaron. Sí conozco los cálculos, ya que yo sufro de ello, y más o menos los métodos de prevención puede ser el cuidado en la alimentación, el tomar bastante agua y las pastas ya que te recetan los médicos. Tengo entendido que los cálculos en los riñones es producido por mucha leche y el queso, que duele mucho. Y tengo una persona que ha sufrido de eso y toma cerveza, porque tengo entendido que la cerveza es un diurético que elimina poco a poco ese tipo de problemas. Yo tuve cálculo de los riñones hace más o menos unos 20 años, pero grandes, y yo mismo con una cerveza herví una cerveza y me la tomé a la madrugada, y a las 9 de la noche los estaba arrojando. No, la verdad no sé, porque a mí o a alguien de mi familia no les ha dado. Ahora en este momento estoy sufriendo un problema de deficiencia renal por ese problema, ¿no? Claro que obvio que me lo están tratando, ¿no? Desde luego. Mucho calcio en los huesos, mucho calcio que come la persona con leche, huevos, harina. Los cálculos en los riñones es como una enfermedad que es bastante delicada, ¿no? Porque le acaba con los riñones a uno, y usted sabe que uno como ser humano, o todos los seres humanos en general, ya uno con un solo riñón que quede, ya es bastante complejo. A mí me dio cálculos y a mí fui a la galería cuando estaba aquí en el centro, y con pepas de peonía me quitaron los cálculos. Ya iba para cirugía y con eso tuve. Los cálculos de los riñones son calcificaciones que se dan en los riñones precisamente, y prevenir es como tratar de por ejemplo, no comer tantos que los produzcan, como semillas. Los cálculos de riñones más que todo dan por falta de líquido, y siempre nos recomiendan los médicos que debemos de tomar mucha agua. Los cálculos son piedritas en los riñones que dan, estreñimiento al orinar. Pues yo creo que tomando bastante líquido, no consumiendo de pronto las sales, y yo creería que son piedras, algo que se dan en los riñones. Los cálculos en los riñones, ahí están pues los conceptos esporádicos de nuestros televidentes. Parece, doctor Lupi, que la mayoría tienen claro el hecho de no tomar agua puede originar el tema de los cálculos renales, ¿no? Y todos pues conceptúan que son piedritas que dan en los riñones. Piedritas bien dolorositas. Doctor Lupi, ¿cuáles son esas 4 cosas que sí o sí debemos tener en cuenta a la hora de los cálculos? Ya hablábamos del tomar agua, del tema del calcio también. Hay otros mitos que están ahí por resolver, como el tema de algunas plantas. Yo he escuchado mucho de que hay cosas que los desvanecen, que los diluyen, que agüita de albahatica. Ahorita estaba poniendo una televidente un mensaje, chancapiedra. ¿Qué es eso? Chancapiedra, lo he escuchado mucho. La chancapiedra es la raíz de un árbol brasilero que ha adquirido mucha fama, que supuestamente cura los cálculos. Pero yo sí tengo algo muy claro. No tenemos claramente y precisamente qué es lo que tiene el chancapiedra. Yo le tengo un poquito de temor a usar cosas que uno no sabe qué son. Total. Eso es
Eso es de defensa personal. Si no sé qué estoy tomando, no me lo tomo por si acaso. Y he visto muchos casos de falla renal usando chancapiedra, no sé si fue por el cálculo o por la chancapiedra. Le tengo cierto recelo al uso de la chancapiedra porque no sabemos exactamente qué es. Pero la realidad es que el 99% de los remedios caseros no sirven para nada, pero son muy efectivos, porque estamos ante una patología que el 90% de los cálculos se expulsan solos, 90%. Entonces, si acordémonos del sildenafil, el famoso Viagra, se enloqueció el mundo porque le servía al 60% de las personas que tenían un problema. Aquí sabemos que el 90% se expulsan solos, porque el 90% son pequeñitos, menos de 5 milímetros, ellos terminan expulsándose solos. Entonces, si yo le digo a una persona, tómese las gotas del doctor Mendoza y párese desnudo en la Plaza de Caicedo y a las 12 de la noche y verá que le funciona, 90% de éxito. Entonces, el agua de níspero, la gente le dice tome aceite de resino, pues yo nunca he visto que uno tome aceite y la taza quede untada de aceite, entonces el argot popular es que uno va a botar porque está aceitado el tubo. Nada de eso sirve, pero todo sirve porque tiene un 90% de éxito. La realidad es que son 4 las cosas que tenemos que hacer. Mantener muy bien hidratados, como decía el doctor Mercado. Mucha agua, más de 2 litros al día. Hay una doctora Donahue que hizo un estudio bonito en Estados Unidos que le puso fisicoquímica y comparó líquidos. Coca-Cola, té, café, ¿qué debo tomar? Y encontró que si uno tomara esos 2 litros de agua, pero a los 2 litros le agregáramos unas 2 naranjas o unos 2 limones y además una cuchara de bicarbonato, el de la cocina, el común y corriente, con esa mezcla se produce una disminución del 50% de la producción rutinaria de cálculos, lo cual es estadísticamente muy, muy significante. Así que los que me estén oyendo que sufran de cálculos, empiecen a tomar agua limón o agua naranja con bicarbonato y eso funciona bastante bien. Sin azúcar, Wow, gracias. qué No, buena sin azúcar. recomendación. 2, poca sal. No se ha mencionado en todo lo que hemos hablado. Pero un La televidente sí sal. lo dijo. La Ahorita sal hablaba hay de que sal. reducirle a la sal muchísimo. Es una de las principales causas de formación de cálculos, el exceso de uso de sal. Y de retención de líquidos, Entonces, además. mucho, mucho, poco, poco. Poca proteína animal. Los de mayores de 60 no la exageren en la disminución porque se les va el músculo. Pero es que la dieta colombiana es muy tóxica. Si no vamos a comer una chuleta y que salga del plato, quedamos bravos. Y además le echamos 2 huevos fritos encima. No, la proteína animal que necesita el cuerpo es más o menos esta porción al día. Entonces, no exagerarla con la proteína animal. Los lácteos, leche, queso, huevos, los lácteos son porque son proteína animal y el que come mucha proteína animal elimina muchos oxalatos y aumenta la producción de cálculos. Eso responde, perdón, doctor, esa pregunta que nos acaba de llegar justo que dice que si comer mucho huevo es malo para producir cálculos. En exceso sí. 2 huevos al día serían buenos, pero en exceso hay gente que come No, 8 como huevos 11. al día. No, me va a hacer 11. cálculo. 11. ¿Y Ay, eso qué es amigo, la- pero ¿usted cuántos panales 5 de la compra a mañana, la 6 en la semana? tarde. Es la proteína más segura, es el huevo, pero 11 huevos vas a hacer cálculos a un día de estos. Si no, No, te pues hidratas gracias. bien. Sí, está exagerando. Y Espero además, no vea, verte. si hace cálculos, el doctor le va a utilizar ¿verdad? este instrumento. Muéstrenos Doctor, eso, Doc, muestre antes de eso, que se doctor. vaya. A ver, ahora preguntaban de... bueno, y me faltó una, que es ejercicio. Fundamental Ah, pero para yo no hago producir ejercicio, cálculos, hagan mucho ejercicio. Hay que volverse deportista para no hacer cálculos. Esto lo traje simplemente que es para mostrar... para asustarnos. No, no es para asustarnos, es para que tome mucha agua. Pero la idea es, estos son los ureteroscopios, son equipos modernos. Ahora este inclusive ya es viejito, ahora estos han sido reemplazados por unos que tienen una cámara digital, un chip en la punta. Y con esto entramos desde la uretra hasta el riñón. Tienen la ventaja que son flexibles, entonces nos podemos meter a cualquier parte del riñón y con una fibra de láser disparamos láser y pulverizamos el cálculo. Entonces, esto cambió radicalmente. Sí, porque antes era este, mire. No, todavía es este. Este Ah. sirve mucho para los Es cálculos dependiendo del tamaño. distales. Si uno entra por la uretra, entra el uréter, el tubito donde orina. Y si es en la parte distal, con este rígido es más que suficiente para entrar, romper los cálculos y sacar los fragmentos. O inclusive, si no son muy grandes, lo podemos atrapar con una pincita o una canastilla y los extraemos. Es mejor que tomen agua. Ah, Sí, El no. por mensaje favor, es, que me traigan va, 2 vasos de agua. Va, póngale la lengua al río Cali porque se quedan cortos los ríos que uno se quiere tomar con lo que usted está advirtiendo ahí. Pero doctor. realmente la ventaja de esto es que hoy contamos con esto. Antes, para sacar un calculito de 5 milímetros, teníamos que hacer una herida de aquí hasta acá, encontrar el uréter, abrir el uréter, sacar el cálculo, suturar el uréter. Era una cirugía mayor. Ahora con esto son cirugías muchísimo más sencillas, son prácticamente ambulatorias, resolvemos el problema.
Recordemos que depende del tamaño del cálculo, cálculos grandes como los coraliformes que hablaron ahora anteriormente y una paciente que hablaba de su marido que tiene un cálculo gigante. Cuando son cálculos mayores de 2 centímetros es mejor si pasamos un tubito directamente al riñón, se llama nefrolitotomía percutánea. Entramos directamente al riñón, hacemos un túnel, dejamos un amplax, se llama, que es como un tubito de PVC, y podemos entrar y salir las veces que queramos. Metemos un equipo de endoscopia y a través de él pasamos o un láser o un equipo de litotricia, que es parecido a con los que se rompen los cálculos en la calle, y podemos sacar grandes fragmentos directamente. Entonces, cálculos que son mayores de 2 centímetros y están en el riñón, idealmente nefrolitotomía percutánea. Para lo demás, sirve la ureterorenoscopia flexible, que ahora con estos equipos modernos nos da acceso a cualquier parte del riñón y con el láser prácticamente los podemos destruir todos ellos, ¿ya? Ambulatorio. Ambulatorio. Doctor Lupi, pues muchísimas gracias. Nos queda muy claro el panorama de los cálculos renales, los cuidados que debemos tener, los síntomas a los cuales debemos prestarles mucha atención para atendernos de manera temprana y oportuna y, por supuesto, los hábitos que son recomendados para evitar llegar a sufrir de cálculos. Muchísimas gracias, doctor Lupi. Buena energía. Buena energía, muchas Mauro, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención.